Bueno, quiero advertirle a mis amigos, porque es muy importante esto, que yo no sé si mis condiciones de conocimiento académico están a la altura del desafío que significa el tema que estamos tratando estos últimos días. O sea, tengo conciencia de que, como dicen los muchachos, toco de oído. Pero, ¿qué es lo que a mí me alimenta la expectativa y el deseo de seguir en esto? Y el gran desconocimiento de la realidad, sobre todo de la gente que nos gobierna. La gente que nos gobierna no está previendo que la ciencia y las nuevas tecnologías están desplazando al ser humano en todos los frentes que eran frentes de trabajo, o sea, que consistía en la subsistencia de la sociedad. Entonces, los políticos, los administradores públicos, que llegan por elecciones libres, por la democracia y lo que fuera, pareciera que no están entendiendo el gran cambio que por naturaleza se está dando en el mundo. Y claro, uno dice, bueno, ¿cómo yo pudiera, desde mi modestia capacidad intelectual, tratar de explicar lo que veo, pero no se lo puedo en específicas palabras y contenidos expresarlo? Y claro, es una situación difícil, porque uno observa que lo que está sucediendo en el mundo es de tal dimensión que no hay nada que nosotros pudiéramos recurrir que nos ayuden a entender. Por ejemplo, todas las doctrinas filosóficas, políticas, que han manejado los intereses y el sentimiento de las grandes mayorías, y están en crisis. Se han fracasado todas las doctrinas filosóficas, las izquierdas, las derechas, el centro. O sea, cuando el centro ha canalizado una senda posible, pues le han caído tanto de la izquierda o de la derecha para derrumbarlo. Y mientras todo eso ha sucedido a lo largo de los últimos, porque el progreso está en 200 años, de 200 años de esta parte, 200 o 300 años de esta parte. Antiguamente eran muy lentos los cambios, porque los poderes eran feudales y no había la libertad de crear, y cualquiera que salía con nuevas ideas lo consideraban un demonio, lo torturaban y lo hacían desaparecer. O sea, no había posibilidad de renovación, no había comunicación, no había poder popular. Y claro, todo eso demoró el progreso, demoró no solo la Edad Media, la Antigüedad. O sea, recién en la época contemporánea, hace 150 años, se produjo la Revolución Industrial. Y entonces, esa Revolución Industrial fue la que trajo un nuevo viento, nueva filosofía de vida. Y ahí es cuando tuvieron capacidad o cuando tuvieron espacio las doctrinas. Y ahí la filosofía doctrinaria y las ideas y los ideales políticos, y ahí intervino el socialismo, ahí intervinieron las sociedades humanas. Pero todo eso hoy ya es relato. Cuando uno observa que se debaten todavía en nuestros países periféricos ideas filosóficas o doctrinas que están perimidas, o sea, están perimidas en la realidad, uno dice, bueno, ¿qué nos viene? Y por otro lado observa que la ciencia, las tecnologías, los descubrimientos, la inteligencia artificial, el algoritmo, la cuántica, o sea, y cosas que nosotros todavía ni siquiera conocemos, que ya están llegando a lo popular, que están llegando ya a las mayorías
limitadas o condicionadas o ignorantes como éramos nosotros, como seguimos siendo todavía. Entonces, que uno del montón, como somos, como es el que les habla, quiera interceder o meterse en ese mundo que todavía es místico para muchos, y para otros es secretísimo, y para otros es todavía el demonio. O sea, cuando te descuidas un poquito y te perciben que estás tocando las religiones, ya te saltan a la yugular. O sea que siempre hay una defensa muy bien estudiada en las religiones que tienen una autodefensa natural, porque el recurso el único que le quedó al pobre, al marginado social en el mundo fue la religión. O sea, en la religión, la creencia en esos dioses, en esos santos, en esas vírgenes, le daba una fuerza suficiente para enfrentar la humillación, el desprecio, la explotación, en fin, el despojo, todo eso, pues no había otra forma. Entonces te refugiabas en la iglesia, te refugiabas en el templo, te refugiabas. Pero hoy ya eso ha sido superado. Me acaban de mandar una información de México ahora que acaban de abrir ya experimentalmente un mercado cibernético. O sea, un mercado donde uno pone un código, uno hace una solicitud, pone un código con un celular o con un instrumento de identificación, tu cuenta bancaria, por supuesto, y ingresas y compras todo lo que quieras comprar, y cuando sales apretas un botón o algo así, que son los osos, y no hay empleados. O sea, entonces, yo te hablo de cosas que van a pasar, pero ya están pasando. Y claro, cuando uno ve que el progreso ese que nosotros estamos recién hablando, y que hay muchos ya funcionando, que nosotros no creemos. O sea, yo cada vez que ahora avanzo un poquito, ya están probándolo, ya están actuando, ya están experimentando. Y también veo que cada vez hay más movimientos sociales de gente que en el mundo reclama espacio. O sea, que reclama a los gobiernos, qué sé yo, seguridad social. Seguridad social no significa que le den un sueldo, sino que se preocupe el gobierno por generar fuentes de trabajo, porque la gente para pagar las demandas, porque lo que pasa es que ha aumentado las demandas en nosotros. Nosotros antes íbamos al mercado a comprar 5 cosas para la comida. Hoy vamos al mercado y tenemos miles de ofertas que prácticamente sí son necesarias porque hemos creado nosotros la necesidad, pero nosotros no la tuvimos. Entonces, todas esas ofertas son generación de demanda. Uno quiere poseerla, y para poseerla necesita dinero, y para obtener dinero hay que trabajar, y no hay trabajo. Y entonces ahí está el problema, que no lo va a resolver ningún político, que sea senador o diputado o asesor o gobernador o alcalde, intendente, lo que sea. No, porque son gente que no está preparada. Nosotros estamos sobre el tema porque estamos curioseando, pero no todo el mundo tiene el tiempo incluso para hacerlo. Entonces, nosotros estamos hablando de cosas ideales que se supone vamos a terminar sin trabajar nosotros. Porque no es porque vamos a lograr lo ideal del sueño de los dioses, sino porque no va a haber donde trabajar. Porque todas las tareas que demandan mano de obra ya han sido reemplazadas por la robótica. Y hoy hay robots para hacer cualquier cosa. Entonces, el que es el empleador, o sea, el capitalista, por decir de una forma, que es el que va a determinar poner un negocio o cumplir con las demandas de una sociedad, no va a complicarse la vida contratando a 200 empleados, que le encarecen el costo
y que le restan sus ganancias. Entonces él va a tratar de reemplazar esa demanda de mano de obra por un aparato, por una máquina que piensa, ya la máquina piensa, que resuelve, a la cual uno ya, es un fenómeno muy importante, ya se ha puesto al ser humano enfrentando la máquina. O sea, eso no ocurría antes. Antes nosotros las máquinas las manejábamos, hoy la máquina te pregunta y hoy la máquina te responde. O sea, el robot te pregunta y te responde. O sea, está cumpliendo una función mucho más importante de la que nosotros todavía lo creemos. O sea, es un interlocutor que ha ingresado en la sociedad nuestra y que participa. Y que solamente con enchufarlo acá, en la corriente eléctrica. Entonces, esa fuerza es fuerza que ha venido a competir con nosotros. O sea, la robótica, o sea, la ciencia, el desarrollo de las culturas y la generación de aparatos, ha venido a competir con el ser humano. Por otro lado, la cantidad de seres humanos que hay en el mundo ha crecido. En 50 años, casi 50, 60 años, se ha duplicado la población en el mundo. O sea, hay más demanda. Y esa demanda no requiere la cantidad de mano de obra de antes que requería, porque hoy, por ejemplo, antes trabajaban miles, millones de personas en el mundo en las labores rurales. O sea, para que la gente del mundo se alimentara, tenía que haber miles de trabajadores rurales que sembraban, cosechaban, procesaban, transportaban. Hoy es todo automático. Hoy todo es automático, todo. Entonces todo eso, sí, una cosa extraordinaria para festejar el progreso, estamos en lo ideal, pero eso conspira contra nuestros intereses. O sea, hoy cualquier joven, o cualquier persona de mediana edad, no consigue un trabajo en cualquier parte, así nomás. Y si hay una oferta de trabajo, hay 500 para seleccionar, porque no hay competencia, o sea, no hay trabajo y hay miles preparados para estar en una caja, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas que son cosas que no están estudiadas. O sea, sí, hay conocimiento, pero en el vulgo, en la mayoría de nosotros, no está estudiado eso. O sea, no ha habido un político que nos ha explicado esto y decir, miren, sentarse en una mesa con un equipo y decirle, mira, el problema acá es explicarlo de tal manera que la gente no le resuelva, sino que primero entienda qué estamos enfrentando. Pero ningún gobierno va a ser decir, vea, no sé qué hacer. ¿Quién va a ser un candidato político para ser presidente o gobernador o diputado o senador que le va a decir, no sabemos qué hacer? Y lo único que vamos a hacer es prometerle cosas que... Y entonces le van a echar la culpa que no hay financiamiento. O sea, cosas que ya se pudieran resolver. Ayer en el video que hicimos planteamos, porque riqueza en el mundo es lo que sobra, riqueza acumulada en pocas manos es lo que sobra, suficiente para que el mundo actual, o sea, los habitantes actuales, vivieran 1000 años sin necesidad de mover un dedo. Pero está mal planificado eso. No hay renovación, o sea, están los paraísos fiscales, está la banca, están los grandes depósitos de oro, los búnkers, en fin, todo guardado ahí, detenido ahí, todo controlado. Y millones acá que están pidiendo desesperadamente agua. Y el agua está todo almacenada en un lugar. Y el agua no se toca. Entonces, por eso viene una nueva generación de evolución, un nuevo contrato social se va a tener que establecer, pero no porque haya un político que lo quiera implantar como una ideología moderna para deslumbrar al mundo, por necesidad.
Hoy hay una necesidad imperiosa que en un país que tiene 50 millones de habitantes, por ejemplo, de los cuales la mitad está desocupado y no tiene dónde trabajar. Y si el gobierno no sacara de donde fuere recursos, pidiendo crédito, lo que sea, para mantenerlo, se le hubiera incendiado el país, como hubiera pasado en Argentina, o en muchos países donde el gobierno está pagándole sueldos, ayudas sociales o participación, lo que sea, a millones de personas. En México, por ejemplo, el gobierno de López Obrador está repartiendo millones de dólares diarios para lograr un equilibrio. Tiene varios frentes abiertos: social, cultural, delictivo. ¿Y cómo arrancas a la juventud del camino hacia la delincuencia y lo mandas a estudiar a una universidad? No hay mucho secreto ni mucho misterio. Si el gobierno no financia ese traslado, ese puente, pues el joven desesperado pues se agarra a este camino. Este es el más corto y es el más provocador porque es inmediato el resultado. No importa el riesgo. Y ahora nosotros estamos tratando, desde nuestro modesto atalaya, por decirlo de alguna manera, para explicarlo, tratando de poder direccionar la realidad. Y nos damos cuenta, yo me doy cuenta, que mi vuelo es muy limitado, porque no tiene, este es un tema que tendría que tener una trascendencia extraordinaria por la importancia que tiene. Y yo veo que no la puedo, para nada yo lograré ni siquiera despertar inquietudes, porque lo veo, yo hago un video sobre esos temas y lo ven 1000 personas. Y es un tema que está bien, a lo mejor está mal planteado, pero es un tema que es una realidad que está ahí y que alguien debiera tomarlo, o alguna sociedad, o alguien, para decir, ve, sí, este es un tema, y desarrollarlo con la certeza y la seriedad y la ponderancia que el tema requiere. No hay nada, o sea, están todavía los políticos en general, y en todo, incluso en los países súper desarrollados, están en la misma. No te creas que los países desarrollados están pensando en esto, cómo van a resolver el problema ese. Yo lo veo porque yo vivo acá, en uno de los países más desarrollados del mundo. Sí, acá se manejan las tecnologías y todo, pero el que maneja las decisiones es el poder corporativo. Y el poder corporativo no va a pensar en la parte humana, en el humanismo. El poder corporativo va a seguir pensando cómo va a obtener mayor riqueza y cómo termina al final en una pila de oro, en un búnker, en un depósito. Pero eso sí, puede haber 1000 familias que viven como dioses, pero esas 1000 familias están en el peligro porque están prácticamente en la boca de un volcán. Si se desmadra todo esto social en el mundo, se incendia. Es lo que está pasando en Francia ahora. En Francia ahora está la gente en la calle porque no quiere que los viejos sigan trabajando. Entonces, uno se devana los sesos dentro de sus escasas limitaciones, porque la academia para uno ha sido negada. O sea, yo no tengo el vuelo filosófico y doctrinario que pudiera enfrentar una polémica con alguien preparado. Pero yo le pregunto al preparado si él está preparado porque no tiene algún tipo de visión de alguna solución posible. Entonces acá nos encontramos al final, los extremos se juntan, porque un graduado en Harvard, en la escuela de economía de Harvard, ¿se graduó de qué? Sí, sabe hacer una cantidad de combinaciones, pero la realidad pues no la resuelve. ¿De qué vale que yo conozca de memoria toda la filosofía aristotélica, o que hable toda la escuela platónica y que hable de los griegos y que hable de la ciencia del mundo? ¿De qué vale eso? Si no lo puedo aplicar en la realidad y resolver los problemas que cada día se me están amontonando. ¿Para qué vale?
¿Para qué vale lo que aprendió un tipo que se pasó 100 años? Porque se pasaron los abuelos, los padres y él en todas las universidades del mundo. ¿Para llegar a qué? A esta situación, que tenemos un mundo que la única salida que queda ahora, lo estamos viendo, es ir a una guerra. La guerra va a resolver esto que hemos sabido resolver nosotros, porque al fin y al cabo esto es la lucha por el poder. ¿Qué es el poder? Dominio, ¿no? ¿Y el dominio qué es? Potencialidad. ¿Y dominar para qué? ¿Para qué quiero dominar un país y ponerlo de rodillas si esa gente va a estar muriéndose de hambre? Entonces, no hay ideas, faltan ideas. Ahora, el hecho de que falten ideas no quiere decir que uno las tenga. Uno ve el problema, o tal vez como verán los problemas de las hormigas cuando ven un tipo caminando y que los puede pisar. Lo mismo. Pero bueno, estos temas en algún determinado momento y no muy lejano tienen que pasar a ser prioridad. Seguramente, porque avanza tanto la desventura y la orfandad que las velocidades, a la par de las velocidades del sonido y de la movilidad del transporte y la comunicación, porque todo eso, fíjate, la comunicación, la velocidad de los transportes, de la velocidad de los cambios, la velocidad de la información, en fin, todo se ha convertido, es decir, pasó de 40 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora, todo, en 100 años o menos. Pero no se ha dado en la parte de la economía. En la parte de la economía permanece a 20 kilómetros por hora. La economía no se mueve para resolver los problemas. La economía se mueve para incrementar riqueza. Se van a quedar con la riqueza y se van a tener que comer el oro. Y no, ellos creen que no. Ellos creen que no. Ellos creen que los 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones de habitantes que hay hoy en el mundo, dentro de 50 años van a ser 8.000 millones. Y no 16.000 millones de habitantes. Y entonces a ver qué hacen con el oro. A ver dónde lo guardan. A ver para qué les va a servir. En fin, estas cosas no son fáciles de tratarlas. Y posiblemente yo tengo también una realidad. Yo tengo un frente con el cual yo intercambio ideas o pensamientos o teorías de mi mismo nivel. Entonces, eso también es una pregunta, es una gran interrogante. ¿Cómo yo puedo hacer para elevar el nivel? Que me escuchen en otras partes, no que me entiendan, sino que escuchen y que de ahí parta la solución. O sea, la idea está. La idea está porque existe la realidad, la idea está porque existe la riqueza. No es que no estoy inventando nada desde mi ignorancia. Yo sé que hay hambre, que hay pobreza, que no va a haber posibilidad de que haya fuente de trabajo porque nadie va. Como ven, todo se está simplificando, todo se está tecnificando, o sea que nadie va a querer tener un sindicato prendido sobre el potencial de una inversión de miles de millones de dólares. Entonces, la automatización, o sea, la robótica va a seguir incrementándose, que va a haber un momento que no va a haber nada para trabajar. Y esa es una realidad que no la puede tener nadie. No hay forma de detenerla por más elucubración teórica o filosófica o doctrinaria que tengan, acudiendo a todas las vertientes doctrinarias de izquierda o derecha o de centro. Las religiones, no esperes nada porque la religión ha sido un refugio inconsciente de la debilidad, pero ya han sido superadas. O sea, por más que le pidas a Dios para que consiga trabajo, están cerrando las fábricas, y cada vez los robots que no tienen Dios, ni tienen vírgenes, ni santos, ni velas, ni nada, pues ocupan más puestos de trabajo y reemplazan a todos. Por otro lado, dinero o riqueza para resolver problemas sobran, están amontonadas.
Por otro lado, los problemas que tienen las sociedades no son problemas humanos, son problemas financieros. Los problemas humanos, que serían enfermedades, se han ido resolviendo. La ciencia ha avanzado de tal manera de que ha prolongado la vida al doble o al triple. Entonces no es problema ese. El problema son las deudas. Y esas deudas no hay forma de pagarlas y cada vez comprimen más a los pobladores, a los habitantes del mundo. Bien, yo quería hoy conversar porque está empezando la semana. Esta semana va a ser una semana dura en todos los lugares que haya algo que se mueva. Y se mueve el mundo. Y cada vez te puedo asegurar que la semana va a terminar con más problemas y con muy pocas soluciones en todos los frentes de batalla abiertos que existen y que uno tenga conocimiento. Que va a venir un milagro. Los milagros solamente los podemos hacer nosotros. Mientras estemos en este tránsito desde el nacimiento a la tumba, acá el único milagro que se produce es el que hace el hombre, con su trabajo, con su inteligencia, con sus capacidades, con su talento, con su esfuerzo, con su dedicación, en fin, con todo lo que tengas como instrumentos para manejar en tu cabeza y en tus manos. Ese es el único milagro que existe. Puede haber una escasa vez algún milagro, pero el mundo no se puede regir por el milagro. El mundo se rige con las realidades. O sea, la única realidad es la única verdad, y la única verdad es la realidad. Lo dijo Aristóteles hace 3000 años. Entonces ahora está planteado esto. Me gustaría que alguien diga, mira, hemos creado un centro de estudios en la universidad tal para tratar este tema que estás hablando. Porque tú o vos o ustedes son unos brutos, no tienen ni idea. Pero nosotros ya tenemos una organización acá que está tratando el tema con las Naciones Unidas. Eso sería el mayor de los milagros. Que ocurriese eso, que las Naciones Unidas crearan un centro de estudios, pero a tambor batiente, no ya, ayer, no mañana, y que se ocuparan de ese tema. Por ahí veíamos el alumbramiento de un nuevo amanecer, y quizá por ahí estaría el camino hacia, temporalmente, porque esto va a llevar 10 años, como mínimo 50 años para consolidarlo, esta es la solución de todos nuestros problemas. Empezamos la semana, ¿qué te parece? Y a ver qué pasa. Si querés no hablo más del tema también, házmelo saber. Si te parece que esto es muy monótono y que no tiene importancia, yo tengo que hacer un video todos los días porque si no, este es mi secreto. Yo me mantengo como me mantengo a mi edad porque estoy activo. Pero si no te gusta lo que hago, yo te prefiero a ti como amigo y compañero en esta aventura de la vida, que el silencio, que sería tirarme en un sillón y ver televisión. Házmelo saber porque si eres amigo me tienes que decir la verdad. Y si no te gusta lo que yo hago, mucho más. Por ahora te mando un gran abrazo y mañana te espero otra vez. Chao, hasta mañana.